Listo, buenos días. Estamos en el programa técnico de desarrollo de software de INDECAP y hoy es la sesión, digamos, 4, ¿cierto? Digamos como la 4. En la 4, ayer hicimos pues el examen y hicimos este ejercicio que vamos a terminar hoy. Ayer hicimos dos, ¿cierto? Dos ejercicios que los pasamos por el grupo y hoy vamos a hacer otro más. Yo creo que a esto acá le va a hacer falta otra mesita, ¿sí o no? A ver que cuadrarán mesas diferentes para que... Sí, no, pero es por la parte eléctrica. Sí, sí, va a haber que cuadrar esto. Sí, sí. Bueno, entonces habíamos dicho ayer eh, que ustedes tienen una tarea para esta semana que es el tema de la foto que van a poner en el perfil de LinkedIn y en la hoja de vida que vamos a construir. No hay que hacer la hoja de vida, solo la foto. Que recuerden que la foto es con una expresión agradable, algo que los muestra a ustedes cómo son ustedes, ¿cierto? Yo les mostré unos ejemplos, pueden ver otros, pero pues sí, que se vean tranquilos. La expresión tiene que ser más tranquila, que es que antes las fotos eran todas serias, todos con saco y corbata, pues todas robotizadas, no, eso ya no se usa. Lo otro es el tema de que esta semana vamos a seguir trabajando decisión lógica. Vamos a empezar a ver estructuras repetitivas, ya están listos para estructura repetitiva. Y hoy vamos a mostrar cómo vamos a instalar el Visual Studio y cómo van a instalar ustedes el Anaconda, que son los paqueticos que vamos a usar para editar. El Anaconda no tiene edición, no es para editar el texto, sino el Spider, pero el Anaconda es un paquete que trae varias herramientas muy útiles. El Anaconda es pesadito. Para los que tienen una máquina que no tenga la capacidad, entonces solo descargan el Spider y ya. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ya. Eso lo vamos a hacer en el segundo bloque. Entonces, primer bloque, ejercicios. Segundo bloque, vamos a ver cómo instalar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahora? Todo bien. Bueno, y estamos con el ejercicio 32 ayer, ¿cierto? Estamos con el 32 del libro en decisión lógica. ¿Qué decía? ¿Cierto? Estamos con este, ¿cierto? Este fue el último que hicimos. Vayan guardando todo eso que hemos hecho porque todo eso lo vamos a codificar en Python, ¿cierto? Todos esos ejercicios los vamos a poner por acá. Entonces teníamos que... Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice que un almacén de escritorios hace los siguientes descuentos. Si el cliente compra menos de 5 unidades, se le da un descuento del 10% sobre la compra. Si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menos de 10, se le otorga el 20%. Si es de 10 en adelante, le dan el 40%. Haga un algoritmo que determine cuánto debe pagar un cliente si el valor de cada escritorio es de 800, ¿cierto? Entonces yo tengo en este momento una variable que se va a llamar valor escritorio. Acuerden que yo les enseño a no quemar valores porque después si lo que voy a cambiar es el precio del escritorio, solo lo cambio en un sitio, ¿sí? No lo voy a tener que cambiar en todo el código. Tengo otra que puede ser unidades compradas,
Listo. Yo creo que con eso tenemos. Vamos a ver qué hacemos. Listo. Entonces esta es la parte del leo, ¿cierto? Cuando nosotros en el código decimos leo, ¿qué estoy leyendo? Esto, el pan de arriba de la hamburguesa. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a hacer los comparativos. Entonces él dice, vea, esto hay que subirle más el zoom, ¿sí o no? Sí. No, es que yo se lo bajo ya en la casa, entonces... ¿Ahí está bien o más? Ok. Entonces, yo ya digo que sí. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es unidades compradas es menor que 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces yo puedo hacer aquí, vea, por ejemplo, o no, lo puedo hacer en una sola línea, acá. ¿Qué voy a hacer? Pues, valor a pagar va a ser igual a las unidades compradas por el valor del escritorio, que es 800.000, ¿sí? Y acá está la matemática, ¿cierto? Me van a dar el 10%. Si yo multiplico por .10, lo único que voy a obtener es el descuento, ¿cierto? Yo lo que necesito es cuánto voy a pagar. Entonces, cojo el 100%, que es 1, y le resto su 10%, que es .1. Recuerden que es con punto, ¿cierto? Si entienden el por qué 1 por 1 menos 0.1. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? ¿Quién no lo entiende? ¿Quién sí lo entiende? Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando usted un valor, vamos a suponer el 10%. Cuando yo quiero usar ese, en vez de usar el 10, el porcentaje, yo lo que hago es coger ese 10, lo divido por 100 y obtengo un número que es 0.10, ¿cierto? Eso ya lo habíamos aprendido, que cuando yo quiero multiplicar por el 10%, lo único que hago es volver ese 10% un decimal, ¿cierto? Entonces, si usted de algo que cuesta 5.000, por ejemplo, le dan el 10% de descuento, cuando yo multiplico por 0.10, ¿cuánto nos da? Esto nos da 50, ¿cierto? ¿Sí? 1, 2, sí, 50, ¿cierto? Esto nos da 50. De 5.000, 500, perdón, estaba haciendo el 1%, 500. De 5.500 es el 10%, pero esto es lo que me están descontando. Esto es lo que me descuentan, no es el valor que tengo que pagar. ¿Cuánto tendría que pagar? 4.500. ¿Cómo hicieron eso? Cogieron los 5.000 y le restaron 4.500, le restaron los 500, ¿sí o no? Le restaron los 500 y así les da 4.500. Les pille pues la magia de las matemáticas, como es de bonito. Si yo tengo que estos 500 es lo mismo que esto, yo tengo que los 500 es esto. Les voy a explicar matemáticamente el porqué de esa expresión que yo estaba usando. Estos 500 es esta expresión, entonces yo puedo decir, vea, 5.000 menos, ¿qué es esto? ¿Por qué? Por 5.000 por 0.10, ¿sí o no? Se supone que esto es los 500, ¿sí o no? Estoy mintiendo, matemáticamente estoy mintiendo. ¿Alguien sabe, entiende qué es eso o no? Si yo hago 5.000 por .10, ¿cuánto me da? Me da 500. Por jerarquía de operaciones, primero que va a hacer él, va a ser esta expresión, ¿cierto? ¿Sí? Él por jerarquías va a hacer primero la multiplicación y después la resta.
Se los voy a explicar de dos formas para que lo vean de dos maneras. Si ustedes van a octavo grado, recuerdan que había algo que se llamaba factor común. Entonces yo saco un factor común que se llama 5000, porque 5000 acá y 5000 acá. Entonces miren lo que da cuando saco el factor común. ¿Sí? Ahora, de pronto no recuerdan el factor común, ¿cierto? Entonces dirán, no, pues que es la misma, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Resulta que si yo cojo 100 y lo divido por 100, ¿cuánto me da? 1. Si yo cojo el 10%, esto es el 100% y esto es el 10%. Si yo cojo el 10% y lo divido por 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 0,10. Porque acuérdense que la coma viaja 2 posiciones por acá, ¿sí o no? Eso lo vimos hace días. Listo. Si observan esto, si el 100% es el valor total y me están regalando el 10, ¿cuánto tengo que pagar al final? ¿Qué porcentaje? El 90. ¿Cierto? El 90. ¿Qué pasa si yo hago 90 dividido 100? Me da 0.9. ¿Qué pasa si yo hago 1 menos 0.10? Me da 0.9. ¿Sí? Es el mismo fundamento. Entonces, al final, cuando yo quiero saber, en otras palabras, redondeando la idea, cuando yo quiero saber el descuento, lo que hago es que multiplico el valor por el porcentaje del descuento, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber el descuento es el valor por el porcentaje de descuento, ¿cierto? ¿Sí? En este caso sería el valor por 0.10, ¿cierto? Cuando yo quiero saber el valor a pagar, no lo que me están descontando, sino lo que tengo que pagar, yo lo que hago es que cojo el valor y lo multiplico por el 100%, que es 1, menos el porcentaje de descuento, que en este caso es 0.10. ¿Correcto? Yo sé que esto tiene un fundamento matemático, pero traten de asimilarlo, ¿cierto? ¿Siguen en las mismas dudas, inquietudes, o están mejor al principio y ya quedaron mal? ¿O ya están mejor? ¿Están mejor? Mire que, bueno, todo esto tiene una base pues matemática, pero créanme, o sea, en este momento, si no hay un fundamento matemático fuerte, créanme, que si el problema me pide es un descuento, yo multiplico el valor por el porcentaje. Pero si el problema me pide es el valor a pagar final, sería el valor, acá me falta una R, el valor por 1 menos el porcentaje. ¿Sí? Listo, es una forma de verlo. Depende de lo que pida el problema. Entonces vuelvo. Dime. Sí, si yo calculo primero aparte el descuento, cuando yo calculo el descuento, yo lo que puedo hacer en valor a pagar es valor menos descuento. Sí. Esto de valor menos descuento es lo que vimos aquí al principio. Valor menos descuento. Pero lo tengo que calcular por aparte. ¿Sí? También lo pueden hacer. Si yo quiero calcular el descuento por aparte y luego restarlo, perfecto. Si yo lo quiero hacer todo de un solo tiro, también perfecto. Listo, no, eso no tiene regla. Entonces lo que me interesaba era que entendieran este por qué. Listo.
Entonces, si compro menos de 5 unidades, incluso no me interesa tanto el que sepan calcular el descuento, me interesa más que sepan hacer el condicional. Eso sí me interesa, porque la matemática eso uno la saca de algún lado. El condicional solo sale de su cabeza. ¿Sí? Listo, si tengo menos de 5 hago eso. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, soy capaz de hacer el condicional y acá lo que hago es pague el valor total menos el 10%. Para mí está bien, porque esa matemática sale de algún lado. ¿Sí? Me interesa es que sí sepan poner esta condición, eso sí me parece fundamental, porque esa es la que sale de la cabeza. Listo, ¿cuál es la segunda condición? Entonces él dice, vea, si usted, las unidades que compró, unidades, ve, no me está anticipando, qué raro. Si unidades compradas es mayor o igual a 5, ahí dice que si es 5 le dan el 20, si es mayor que 5 le dan el 20, pero tiene que ser menor que 10, no puede ser ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ¿cierto? Entonces pongo el i, y que sea unidades compradas menor que 10. ¿Sí? Listo. Noten que estos editores estos editores de código uno maneja esquemas de colores que antes no existían, pero ahora sí, qué maravilla. Y observen una cosa, los condicionales, las funciones, van a ver que las funciones condicionales y las funciones repetitivas tienen ese colorcito morado. ¿Sí? Bueno, en mi caso... no es 0,1 sino 10. Acá este 0 de acá no hace daño, pero se puede poner o dejarlo. Noten que las variables las manejan un color. Las funciones como el if, else las manejan otro color. Los símbolos matemáticos los manejan otro color. Este es, digamos, el esquema que yo escogí, ¿cierto? El día que ustedes instalen el suyo, ustedes le pueden poner fondo oscuro, fondo blanco, este esquema de colores. Hay como 20 esquemas de colores, ¿cierto? Simplemente que ustedes lo entiendan. Si yo escribiera una variable, por ejemplo, y le pongo doble paréntesis, la pone en naranjado porque él asume que es una función. ¿Sí? Después vamos a ver funciona. Entonces ustedes dicen, vea, ¿qué pasa si hundo la función len? En Visual es len. Entonces miren, las funciones en JavaScript, el len. Las funciones propias son en un color, en este caso moradas. Si la función es otra, la función persona, se va en otro color, ¿sí? De las propias del lenguaje son en un color y las que yo me invento son en otro color para diferenciarlas. Ustedes van a ir viendo ahí eso. Y ahorita van a ver que cuando escribamos un mensaje es en otro color. Esas son ayudas visuales a la hora de codificar, que yo sí esté haciendo las cosas bien. ¿Qué nos falta? Ya, la misma carreta acá arriba, me la copio. ¿Sí? Y vengo y la pego acá, y acá sería el 20%, y listo. Si no, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo no soy menor que 5, no soy mayor, no estoy entre 5 y 10, pues yo si quiero como asegurarme, puedo poner otra comparación y decir, si son mayores que 10, tal cosa. Pero si yo ya no soy menor que 5 y ya yo no estoy entre 5 y 10, solo me queda una opción, que es estar por encima de 10. Entonces en el si no, ya no necesito el otro if,
Si yo quiero lo pongo, si no quiero no lo pongo, le pongo el 40% y no va a haber ningún inconveniente. Listo. ¿Dudas? A mí me gusta más un espaciocito después, pero bueno, eso son mañas de uno. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Quién lo hizo parecido o quién lo hizo diferente? ¿Quién lo hizo parecido a este? Usted lo hizo parecido, usted lo hizo parecido. Sí, sí va acá, mira. El dato 800 es el precio. Y míralo acá, míralo. ¿Sí? Es el precio, solo que yo les estoy enseñando que uno debe evitar quemar valores en el código. Imagínense que yo hubiera puesto 800 acá. Sí, yo lo trato de poner en el LEA porque imagínense que yo lo pongo acá. Y lo pongo acá. ¿Qué pasa si ya el precio no es 800 sino 900? O 953.220. Entonces tengo que cambiarlo acá, tengo que cambiarlo acá y tengo que cambiarlo acá. Mientras que si él solamente lo tengo acá definido como un valor constante, cuando cambie el precio solo lo voy a tener que cambiar en un punto. Eso sí, porque la máquina no asume pesos, la máquina asume valores, ¿sí? Nosotros, recuerden, la máquina no es smart, nosotros sí. Entonces ella asume un valor que es un valor de 800.000, es lo único que ella asume, ¿sí? Entonces yo ya quiero el signo pesos, me falta la salida, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle la salida, print, le hago el escriba, ese print es como el escriba, y yo le digo, vea, el cliente tiene que pagar, le pongo 2 puntos, y si yo quiero que el mensaje me salga con signo pesos, le pongo un pesos ahí, un espacio, y aquí le concateno la variable, valor pagar. ¿Sí? Listo. Ahí está el escriba. Lo que ustedes hacen allá como escriba, aquí está lo mismo. Este valor muchas veces en algunos lenguajes irá entre corchetes. Miren que si yo lo pongo entre corchetes ya es otra cosa, ¿sí? En otros lenguajes no, pero ya depende del lenguaje, ¿sí? Ahí tenemos la salida. Entonces miren, el pan de arriba, la carnita y el pan de abajo, ¿sí? Si yo reduzco todo esto, mírenlo ahí. El pan de arriba, el pan de abajo y la carnita, ¿cierto? Que es todo esto. ¿Ok? ¿Sí? No nos vamos a salir jamás de esa estructura. Eso no cambia. Que a veces hay más carne y a veces hay menos carne, que a veces no hay salida, pero en cierta forma siempre hay salida. Lo que pasa es que muchas veces la salida es una variable que se queda por allá guardada, ¿sí? Que no necesitamos verla. ¿Dudas? Antes de ponerlos a trabajar. Está más bueno el alfajor. Vencido no estaba. Yo ya estoy listo para la guerra. No. No tenía pica pica ni nada de eso. No tenía pica pica ni tinta ni nada. Estaba bien. Listo. Entonces vámonos con el otro. Vamos a hacer. Este me gusta. Vamos a hacer este 33. Lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer este 33. Entonces vamos a ver cuántas preguntas es buena usted hacer, sabe hacer.
Ahora recuerde, Simón Bolívar, digamos que sí, liberó Colombia, Camilo Torres sí fue un guerrillero, y el binomio de oro era un grupo de vallenatos, sí, esa pregunta está muy fácil. Listo. Si responde no, usted tiene que entregar un mensaje. Si responde sí, va a la siguiente pregunta. Listo. Vamos a ver cuántos condicionales le sale. Ya, este 34 también está bueno. Y si gana, si responde las 3 buenas, entreguen un mensaje de éxito. Listo. Entreguen el puntaje, cuántas buenas, cuántas malas. ¿Sí? Listo. Entonces, teníamos un videojuego, ¿cierto? Es un juego que pregunta, ustedes responder sí y no, y gana quien dé la respuesta correcta a las 3 preguntas, ¿cierto? Si yo no respondo bien una, ya no puedo pasar a la siguiente. Entonces vamos a mirar por acá. Ese era el ejercicio 33, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a crear 3 variables que se llamen pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Listo. Ese es el LEA. Entonces vamos al condicional. Sí. Pregunta 1 es igual a true. Listo. Entonces entonces mira lo que yo te decía, Manuel, cuando uno crea el condicional acá, las dobles llaves se crean de una, entonces yo ya no tengo que pensar mucho en ellas, ¿cierto? Entonces, si pregunta 1 es correcta, entonces yo le voy a mandar un mensaje porque es un jueguito divertido, ¿cierto? Entonces yo soy divertido y qué alegría. Digámosle, muy bien, jugador. Pasas a la siguiente pregunta. Siguiente. ¿Listo? Y entonces, de inmediato hago el siguiente condicional. Porque miren, lo que me preguntaban ahorita. Si el siguiente condicional lo hago aquí en el else, yo tengo que fallar la pregunta para poder ir a la segunda. Y la condición es al contrario. Tengo que acertarla para ir a la que sigue. Entonces le pongo el otro condicional. Listo. Entonces acá, pregunta 2. Tiene que ser verdadera, la acertó, digamos que es verdad. Entonces, otra vez, le va a tirar el mismo mensaje por perezoso. Listo. Entonces, si yo la acierto, entonces ¿a dónde voy? A la siguiente pregunta. Y de nuevo, pregunta 3, igual true. Listo. Entonces el mismo mensaje, pero acá lo va a cambiar, ¿sí o no? Muy bien, jugador, eres el mejor. Acertaste las 3 preguntas. Listo. Entonces acá ganó, ya ahí terminó. Este lo voy a tirar un poquito más abajo y este también. Listo. Pero ¿qué pasa si fallaba? Miren, ojo acá. Este else le pertenece, miren que se resaltan los que corresponden. Este primer no le corresponde a este último sí, ¿cierto? Entonces acá va el mensaje de que fallaste la tercera pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a poner un mensaje que diga, no sé, lástima, jugador. Lástima, jugador. No hay que ser agresivos. Fallaste la última pregunta.
La última pregunta, ¿sabes poco de vallenato? Bueno, listo. Pongámosle algo así también, vuélvelo a intentar. Vuelve a intentarlo. Listo. Bien. Ahora miren, este otro else, mire que cuando yo lo resalto, ¿quién se resalta? El de la pregunta 2. Entonces yo ya sé que este segundo else es el de la pregunta 2. Entonces lo mismo, vamos a ponerle aquí el mismo mensaje porque no es perezoso. Y entonces vamos a ponerle, lástima jugador, fallaste la segunda pregunta. Vuelve a intentarlo, no te desanimes. Listo. Y ahora miremos, voy a minimizar este. Observen lo siguiente, este último else, mira a quién selecciona, a la primera pregunta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pongámosle un mensaje que diga, lástima jugador, no pasaste de la primera pregunta. Vuelve a intentarlo, no te desanimes. Listo. Voy a estirarlo un poquito. Ya, terminamos nuestro juego. Acá acaban de hacer su primer videojuego, por decirlo así. Vamos a recogerlo un poquito para que se vea. Entonces lo que yo les decía, a la larga se termina viendo como un triángulo, ¿sí? 1, 2, me falta una, 3. Miren, a la larga él termina viéndose como un triangulito, porque entro este if, después entro a este, después entro a este, y me voy saliendo. Listo. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Muy complicado? ¿O no? Se vuelve un poquito extenso, pero eso es lo que tenemos que empezar a practicar. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa para el descanso, pero muchachos, a las y 10, no como ayer que es que a las y 20 y llegaban casi a las 12, porque a las y 10 arranco de una para para explicar cómo vamos a hacer las instalaciones. ¿Listo? Si quieren las pueden instalar ahí de una vez o en la casa. ¿Listo? Son las y 41, pongámosle a las y 12 pues.